Les invito a tomar asiento en esta hermosa tarde. Me da gusto poder verlos, poder estar aquí en esta reunión y el poder seguir aprendiendo juntamente con ustedes y seguir descubriendo todo lo que Dios nos ha dejado a través de su palabra. Y en esta ocasión vamos a retomar nuestro estudio que habíamos empezado hace 2 meses, pero el mes pasado, el día de la participación o de la predicación del libro de Hechos, pues nos tocó realizar la Santa Cena, ¿no? Dentro de la Semana Santa. Entonces, por esa razón no pudimos llevar a cabo o continuar con nuestro estudio, pero hoy lo vamos a retomar y vamos a estar estudiando lo que es el libro de Hechos 2. Por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer todo el capítulo completo, pero vamos a estar aprendiendo qué es lo que nos enseña este capítulo, ¿no? Espero que después ustedes tengan la oportunidad de leerlo en su casa y de esta manera seguir aprendiendo y seguir disfrutando de lo que Dios nos enseña. Vamos a hacer una oración. Gracias, Padre, te damos en esta hermosa tarde que nos regalas. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien esté revelando a nuestras vidas esta enseñanza, que traiga convicción a nuestras vidas, pero sobre todo, Señor, que siempre salgamos con una nueva vida, con una nueva forma de ver las cosas, sabiendo que tú estás con nosotros. Esto lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Rápidamente, como lo habíamos dicho, el libro de Hechos lo escribe el doctor Lucas, ¿verdad? Lucas escribió uno de los evangelios y ahora nos escribe este libro que es Hechos. ¿Qué son los hechos? Pues como su palabra lo dice, hechos de los apóstoles, lo que los apóstoles hicieron después de que Jesús murió. En el primer capítulo leíamos y aprendíamos que cuando Jesús murió, antes de ir al cielo, en el primer capítulo de Hechos se presenta, se enseña lo que Jesús hizo durante esos 40 días antes de ir al cielo. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues estuvo con sus discípulos dándoles algunas indicaciones, y en Hechos 1:8 decía: y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y abundábamos en cómo tenemos que ser testigos, en qué forma teníamos que ser testigos, y ahora en el capítulo 2 vamos a ver esa promesa de Dios cumpliéndose. El capítulo 1 terminaba cuando Jesús va al cielo y se acercan 2 varones vestidos de blanco y les preguntan a los discípulos: ¿qué hacen viendo al cielo, verdad? Y les dice: de la misma manera que lo vieron irse, de esa misma manera lo verán volver. Esto es lo que nos veíamos a grandes rasgos en el capítulo 1, pero hoy vamos a leer Hechos 2. Hechos 2 es donde nace la iglesia como hoy la conocemos. Anteriormente había una iglesia y le llamaban la sinagoga. Ahí se sentaban los maestros, todos los estudiosos, a leer los rollos de los profetas y los estudiaban. Pero después de que Jesús sube al cielo y les da una encomienda a los discípulos, en este momento, en Hechos 2, vamos a ver el nacimiento de la nueva iglesia tal como hoy la conocemos. Entonces, para eso vamos a leer primeramente Hechos 2 del 1 al 4. Hechos 2 del 1 al 4 nos va a dar esta enseñanza de lo primero que sucedió después de que Jesús fue al cielo. Y dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. El 2: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre ellos, sobre cada uno de ellos. Y el 4: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba a
a que hablasen. Este capítulo lo vamos a dividir rápidamente en 3 secciones, ¿ok? Y la primera sección la vamos a nombrar como la promesa cumplida, ¿ok? Esta primera parte la vamos a nombrar como la sección, la promesa cumplida. ¿Cuál era esa promesa según Hechos 1:8? Que iba a venir sobre ellos el poder del Espíritu Santo, recibirían ese poder. Y exactamente aquí, en este último capítulo que acabamos de leer, nos dice que vino sobre ellos el Espíritu Santo y comenzaron a hablar todos en otras lenguas según el Espíritu les daba a que hablasen. Pero quiero que tú notes algo. Esta promesa sucedió durante una fiesta. Según el capítulo 1 nos dice que estaban todos reunidos en el día del Pentecostés, en el versículo 1. Estaban todos reunidos en el versículo del Pentecostés, en la fiesta del Pentecostés. ¿Cuánto tiempo había pasado de que Jesús había sido llevado al cielo hacia este momento? Más o menos se cree que habían pasado unos 40, 50 días. Después de que Jesús había ido al cielo, viene la promesa. Jesús se fue y les dijo, y recibirán poder. 50 días después, ¿qué hicieron los discípulos durante estos 50 días? ¿Alguien que me diga? Oraban, estaban esperando. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo, esperen aquí hasta que venga este poder sobre sus vidas. Dice la palabra que cuando el Espíritu llegó, estaban ellos ahí sentados. Estaban esperando. Y me impacta porque la promesa del Espíritu Santo llegó 50 días después de que Jesús había desaparecido delante de los ojos de los discípulos. Esto me habla a mí de una fe inquebrantable en los discípulos. Porque ¿qué era lo que se hablaba en esos días? ¿Qué era lo que se estaba viviendo en esos días? Yo puedo entender que cuando una persona que amamos y que queremos parte de esta tierra, nos conmueve. Los discípulos, cuando iban camino a Emaús, dice la palabra que se acercó un hombre a su lado y les dijo, ¿qué es esto que ustedes platican? ¿Verdad? Y le dijeron, ¿acaso tú eres el único que no sabes que acaban de matar a Jesús? Estaban conmovidos, estaban bien sacados de onda porque decían, se supone que el tercer día iba a resucitar. Entonces, estos 50 días que habían pasado, en ellos estaba el sentir de Jesús dijo que iba a resucitar al tercer día, resucitó. Pero también nos dijo que iba a ir al cielo y se fue. Pero sabes, hay una promesa que nos dicen que Él volverá. Pero mientras Él vuelve, se nos dijo que vendría sobre nosotros el poder del Espíritu Santo. ¿Qué haces con ese dolor? ¿Qué haces con esas emociones mientras no ves la promesa que Dios tiene para ti? Yo no sé, pero estos hombres se mantuvieron unidos. Puedo yo creer que a lo mejor alguno de ellos decía, no, ya no hay que esperar. Oye, ya pasaron 10 días. Oye, pasaron 20 días. Oye, pasaron 30 días. Y había un hombre ahí que se llamaba Tomás. ¿Qué había pasado con Tomás? Tomás no creía que Jesús había resucitado. Jesús lo ve y le dice, toca para que creas. Ese tipo de personas que lo habían negado, ese tipo de personas que no creían, ese tipo de personas que lo habían abandonado, eran las que estaban esperando durante 50 días esa promesa. Yo sé que para nosotros es difícil esperar. Si estamos enfermos, queremos una sanidad inmediata. Si tenemos una necesidad económica, queremos una respuesta inmediata. Pero imagínense, esperar 50 días una promesa que se les había dado. ¿Y cómo tenían que esperar? Juntos. ¿Cuántos han pasado más de 3 días encerrados en un lugar con algunas personas? Ya sea en una velada de oración, en un retiro espiritual. Se ponen bien padres, ¿verdad?
bien armonioso todo el asunto, ahí no hay problemas, ahí no hay discusiones, todos estamos de acuerdo en todo, ¿verdad que sí? No es cierto. Ni en la pandemia, ¿verdad? O sea, imagínense 50 días entre ellos esperando esta promesa. ¿Qué se celebraba el día del Pentecostés? El día del Pentecostés se conmemoraba cuando Israel había recibido en el monte Sinaí lo que eran los libros de la ley, el Pentateuco, el Torá. Pero también estaban celebrando lo que representaba la cosecha, la ofrenda de las primicias. Ahora, vamos a aprender que en esta historia del libro de Hechos, vamos a empezar a ver los primeros frutos que se comenzaron a dar en la primera iglesia. Entonces, la época de la nueva iglesia comienza con una manifestación sobrenatural, la cual nos dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos en fuego del cielo y se postró sobre ellos. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios le dio las instrucciones para crear el tabernáculo? Y cuando estaba el arca del pacto, ¿qué era lo que había sobre el arca del pacto? Fuego. Ahora, ese mismo fuego que caía sobre el arca del pacto representaba la presencia de Dios en ese lugar. ¿Qué era lo que tenía que hacer el sacerdote? Entrar, ¿verdad?, de una manera pura y expiar los pecados de todo el pueblo. Si el sacerdote entraba de una manera impura, ¿qué pasaba? Caía muerto, entonces nadie podía entrar. ¿Qué hacían? Le amarraban unas cadenas antes de entrar, unos cascabeles, e iba caminando el sacerdote hacia el arca del pacto. Si en ese momento se dejaban de oír los cascabeles, quería decir que el sacerdote había caído muerto. Imagínense ustedes a los que estaban afuera empezar a jalar esas cuerdas, esas cadenas, y el pobre sumo sacerdote siendo arrastrado porque ellos no podían entrar. Porque el fuego representaba la presencia de Dios. Ahora, este fuego que nos habla, que es la promesa del Espíritu Santo, vino sobre cada uno de los discípulos y se postró sobre ellos. ¿Qué enseñanza podemos tener nosotros de esto? Que ahora ya no era necesario el arca del pacto. Que ahora ya no era necesario ese sacerdote que entrara a expiar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo iba a venir sobre los discípulos, iba a venir sobre ti, iba a venir sobre mí, nos iba a traer convicción de pecado. Y ya no íbamos a necesitar a ningún intermediario para obtener el perdón de nuestros pecados. Es por eso que ustedes ya no tienen que venir conmigo para que yo les diga, te perdono de tus pecados. Como en la iglesia tradicional se acostumbra. Ahora ustedes tienen ese libre acceso ante el trono de justicia para decir, Señor, perdóname. Pero también ese poder del Espíritu Santo dice que iba a venir sobre nosotros para ser testigos. ¿Se acuerdan que decía en Samaria, en Judea y hasta el último de la tierra? ¿Sí se acuerdan que lo estudiamos? Y fíjense algo que pasó. Bueno, no me voy a adelantar, pero acuérdense de esto ahorita que les dije. Cuando el poder, la promesa estaba, les dijo que serían testigos en un círculo cercano, en un círculo mediano, pero también en un círculo muy lejano, incluyendo aquellos que no tenían paz contigo, que eran los de Samaria. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo vino sobre ellos, haciéndonos entender que ya no ocupábamos más de ese lugar. Ahora el Espíritu Santo estaba en nosotros. Y es importante aprender que la Biblia nos dice que los discípulos estaban juntos, unánimes. Nos podemos regresar al versículo 2. Y dice así, el 1, perdón. Cuando el día del Pentecostés dice que estaban unánimes, juntos.
Me encanta la palabra unánimes y me encanta la palabra juntos. Porque nosotros ahorita estamos juntos, ¿cierto o no es cierto? Estamos en el mismo lugar. Las congregaciones, las empresas, todos los lugares que reúnen mucha cantidad de gente, podemos decir que están juntos. Pero no, el que estén juntos no quiere decir que estén unánimes. Es por eso que les decía, aunque tú estés en un lugar pasando tiempo con algunas personas, no siempre van a estar de acuerdo contigo. No siempre van a estar de acuerdo contigo y no siempre te van a decir a todo que sí. Lo curioso de este primer versículo es que dice que estaban todos unánimes, no una parte. No solamente Pedro porque tenía fe y Jesús le había encargado que cuidara a sus ovejas. No, habla de todos unánimes juntos. ¿Y qué pasó cuando hay esa unidad? Versículo 2. Cuando nosotros llegamos a conseguir esa unidad, va a venir una promesa a nuestras vidas. Jesús, antes de ir al cielo, oró de esta manera al Padre y le dijo: Padre, que ellos sean uno solo. ¿Cómo? Como tú y yo lo somos, para que el mundo crea que tú los enviaste. Esa oración de Jesús al Padre se ve reflejada aquí en Hechos 2 y todos están unidos. Están siendo uno solo. Por eso la Biblia nos dice que tengamos un mismo sentir, un mismo espíritu. El problema es cuando hay muchos sentires. El problema es cuando hay muchos espíritus, cuando solamente tiene que haber un espíritu, y ese es el Espíritu de Dios. Tiene que haber un mismo sentir. Oye, vamos a ir a la derecha, y todos, ¿qué tienen que decir? A la derecha. Pero no, espérate, es que en la derecha, posiblemente, si nos vamos a la derecha, a lo mejor haya obstáculos. No, espérate, mira, si lo seguimos a la derecha, posiblemente a la derecha podamos a tener problemas. Pero mejor, ¿qué te parece si unos se van por la derecha y 2, 3 nos vamos por la izquierda? Ahí empieza a haber divisiones. Y los que se fueron por la derecha y los que se fueron por la izquierda, al momento de caminar van a decir: ay, mejor nos hubiéramos ido con los de allá. Y los de acá, ay, mejor, pero como ya no nos podemos ir, aquí hay que agarrar otro camino. Y se empiezan a hacer muchos caminos. Hoy en día, el cristianismo tiene más caminos que ninguna otra religión. Tenemos nombre y hasta tenemos apellido. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Hace muchos años una persona comenzó a ir a la iglesia y me decía, él venía de otra iglesia y me decía: oye, ¿pero aquí qué somos? Y yo le decía, pues cristianos. Y me decía, no, mira, los que van a la iglesia bautista, pues son iglesias bautistas. Son cristianos bautistas. Los que van a la iglesia pentecostés, pues son pentecosteses. Los que van a la Nazaret, pues son nazarenos. ¿Nosotros qué somos? Y yo le decía, pues cristianos. Él quería un apellido. ¿Sabes por qué? Porque eso habla de una falta de identidad en Cristo. Y buscamos una identidad en alguna corriente o en algún movimiento que no es el cristiano específicamente. Y este es el problema, que no se estaba viviendo en este punto específico de la historia de la iglesia. Estaban unánimes, juntos. Y en esa unidad dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, estaban esperando. Qué padre estar sentados esperando. ¿Cuántos de aquí son pacientes? Que pueden esperar que su marido les diga, ahorita lo hago, durante 6 veces seguidas. ¿Verdad que ya no somos tan pacientes, con los hijos, los hijos son otra cosa, pero no me voy a meter en eso, ¿ok? Nosotros no somos pacientes, ¿por qué? Porque normalmente nos gusta que las cosas se hagan en nuestro tiempo y a nuestra manera.
Nos gustan las cosas a nuestro tiempo y a nuestra manera. No sabemos esperar, no sabemos escuchar, no sabemos someternos. Es por eso que no hay una unidad en la iglesia. Es por eso que no hay una unidad, porque no podemos estar sentados. Oye, espérate, no, pero es que ya, lo tenemos que hacer ya. Y hay unos que nos corre a tole por las venas, ¿verdad? Que somos más lentos. Yo me identifico mucho con esta parte que dice que seamos lentos para la ira. Yo de verdad soy lento para la ira. Soy más tranquilón en ese sentido. Pero no todos son tranquilos como yo. No todos sabemos esperar. Y aquí la Biblia nos está hablando que ellos estaban sentados esperando lo que Jesús les había dicho. No se habían movido. Versículo 3, para ir más rápido. Dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, la virtud número 1 de la primera iglesia es que el Espíritu Santo vino sobre ellos. La ventaja que tú y yo tenemos es que ya no tenemos que esperar esa promesa, porque esa promesa ya se cumplió. El Espíritu Santo ya está en nosotros. Recuerden que Jesús dijo: me voy a ir, pero les conviene. ¿Por qué? Porque les enviaré al otro Consolador. En Hechos 2 se cumple esa promesa. Tú y yo ya estamos dentro de esa promesa. Ya no nos toca esperar, ya está aquí. Ya no lo tienes que esperar. Ahora que tienes que anhelarlo. Dice la palabra que si tú lo pides, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, te lo va a dar. Pero tienes que anhelar la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Y va a venir y se va a postrar sobre cada uno de nosotros. La lección número 2 que podemos aprender es la primera predicación. Esto está bien padre. La primera predicación de un apóstol se registra en el libro de Hechos. Mientras esto sucedía en ese lugar donde estaban, dice que empezaron a hablar en otras lenguas. El Espíritu Santo les dio a hablar en otras lenguas. Pero por ahí empezaron a hablar y dijeron: oye, ¿por qué están hablando en nuestras lenguas? Había gente de todo lugar y dice que les entendían lo que estaban hablando. Pero de repente por ahí pasaron los envidiosos, ¿no? Los chismosos, y dijeron: no es nada espiritual. ¿Qué dijeron? Están borrachos. Cuando surge esta pregunta, más bien esta afirmación de que estaban borrachos, Pedro está a punto de dar la primera predicación de la primera iglesia. Y vamos a leer Hechos 2, 14 al 16. Yo me acuerdo cuando estaba recién llegado al grupo de jóvenes y el pastor estaba trabajando con los jóvenes en ese momento y dijo: la próxima semana quiero que todos me traigan una predicación. Y yo sentí dentro de mí, dije: voy a hacer una. Yo tenía bien poquito en la iglesia. Y dije: voy a hacer una. Y acababa de pasar lo del 11 de septiembre en Estados Unidos, cuando las torres fueron atacadas y se derrumbaron. Entonces dentro de mí surgió una pregunta y decía: ¿qué sucedió? ¿Dónde estaba Dios en ese momento? Entonces yo me acuerdo que me junté con 2 amigos que tenía de otras iglesias y les dije: ustedes que ya son bien teólogos, bien sabios, ayúdenme a hacer un bosquejo. Y me dijeron: ¿qué quieres compartir? Y les dije, y me ayudaron, tanto Ruth como Jeffy, los dos me ayudaron, e hice mi primer bosquejo. Y me acuerdo que se lo llevamos al pastor y eran como 30 jóvenes, 40 jóvenes yo creo, y nomás 2 llevamos un bosquejo. Y yo dije: no, pues van a llevar un montón, ¿no? Y dije: y pues a lo mejor todos pasan y a mí ni me toca.
Pero resulta que nomás lo llevó un muchacho y yo. Y los ve el pastor y dice, a ver, Pedro, pásale. Yo me acuerdo del primer mensaje que le di a los jóvenes. Yo me acuerdo. Y hablaba de la voluntad permisiva de Dios. Nunca se me olvidó. Porque fue la primera enseñanza que yo di. Porque dentro de mí había un anhelo de poder compartir. Y aquí, en el libro de Hechos, se registra la primera predicación porque nació un anhelo en el corazón de Pedro. Y dice así: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, o sea, los otros discípulos, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto quiero que sea notorio y escuchen mis palabras. ¿Cuáles son estas palabras? Dice: porque estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Se las voy a poner fácil, como las 9 de la mañana, ¿ok? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Se regresa al Antiguo Testamento y les va a decir lo que se había profetizado por Joel hace muchos años atrás. Y les dice lo siguiente: y en los postreros días dice Dios, ¿qué dice? Derramaré de mi espíritu, el espíritu venía sobre ellos como fuego, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán sueños, visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. 18. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, y aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Qué era lo que estaban haciendo los discípulos en ese momento? No solamente estaban hablando por hablar, estaban comenzando a profetizar. Y lo importante es que estaban profetizando sobre aquellos que no hablaban su mismo idioma. ¿Me pueden poner rápidamente Hechos 1:8? Y ahorita nos regresamos aquí. Hechos 1:8. Y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos ¿en dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Estamos hablando de otras lenguas. Estamos hablando de otras culturas. Estamos hablando de otros países, de otras colonias que ya estaban en esos tiempos. Nos regresamos a Hechos 2 y dice que cuando ellos empezaron a hablar, todos los que estaban alrededor, y eran de varios lugares, de Asia, de África, de Roma, había muchos países ahí representados, y dice que cada uno de ellos decía: ¿están hablando? En nuestro idioma. La capacitación del Espíritu Santo para que la promesa que Dios les dijo que iban a hacer se comenzara a cumplir. Porque en esta promesa no solamente era la venida del Espíritu Santo, sino que serían testigos. Ahora, no sé si en esos tiempos ya existía alguna escuela de lengua, de lenguas, como hoy en día, que tú ya te vas a la UABC y tomas un curso de inglés, o te tomas un curso de francés, o te tomas un curso de chino. No sé, pero yo creo que todavía no existía. Pero sí, pues qué padre, ¿no? Pero lo interesante aquí es que ninguno de los discípulos hablaba taca taca tiki tiki. No hablaban chino. No sé si era chino específicamente, pero dice que eran de Asia, ¿verdad? Y todos los asiáticos por lo regular hablan así, ¿verdad? Y con los ojitos rasgados. Ninguno de ellos, de los que estaban ahí, de sus discípulos, hablaba africano. Entonces, ¿qué pasó? Que todos los que estaban a su alrededor, dice que les escuchaban hablar y decían: están hablando en nuestro idioma. Es por eso que en esta parte yo, Pedro, creo firmemente en mi corazón que las lenguas que habla en esta historia no eran lenguas que nadie entendiera. Como hoy decimos, lenguas angelicales, no eran ese tipo de lenguas. Eran idiomas. ¿Por qué lo puedo asegurar? Porque ahí dice que los que estaban alrededor lo entendían. Están hablando en nuestra lengua materna, decían. Entonces, definitivamente,
cuando el poder del Espíritu Santo embiste a una persona y la llena de poder, es para hablar cosas que los demás van a entender. Otra cosa es orar en el Espíritu en tu intimidad, ¿verdad? Es muy aparte el orar en el Espíritu en tu intimidad, allá hablar en público algo que los demás definitivamente te tienen que entender. ¿Por qué? Porque el Espíritu viene a profetizar. ¿Qué viene a profetizar? Las buenas nuevas de salvación. Dice Pablo, ¿de qué me sirve hablar en lenguas angélicas si nadie me entiende? Cosas y casos específicos de este capítulo, ¿ok? Ya lo otro es punto y aparte, pero en este capítulo nos habla que las lenguas son para edificar. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, esto es lo que estaba sucediendo. Ellos empezaban a profetizar en el mismo idioma. Por eso Pedro empezó a predicar y dice que los dejó sorprendidos. Vamos a Hechos 2, 36 al 37. En Hechos 2, del 36 al 37, Pedro les habla ahora de esto y les dice: sepa pues ciertamente que toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros ¿qué? Crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Continúa. Al oír esto dice que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Una pregunta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y fíjense la respuesta. Me encanta esta respuesta. Versículo 38. Pedro les dijo: punto número 1, arrepiéntanse. Punto número 2, bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Y el 3, reciban el don del Espíritu Santo. En esta prédica, Pedro lleva a todo el pueblo que estaba ahí reunido y les dice: ustedes crucificaron a Jesús. Porque dice que cuando escucharon esto se compungieron y dijeron: ciertamente nos equivocamos. Pero la equivocación del pueblo los lleva a una pregunta en la cual buscan una solución y dicen: ¿y ahora qué hacemos? O sea, sí, ya nos equivocamos, sí lo crucificamos, ahora creemos que resucitó, ahora creemos que ustedes eran sus discípulos, pero Pedro, ¿ahora qué hacemos? Y es donde viene el amor de Dios para nosotros, el que no quiere que te quedes con esa culpa de lo que hayas hecho mal. Porque el Espíritu Santo viene a restaurar nuestros errores, nuestras fallas. La primera predicación que Pedro da confronta al pueblo con lo que habían hecho a Jesús, pero los lleva a arrepentirse. Los lleva a ser bautizados y los lleva a hablarles también de lo que ellos mismos estaban experimentando, que era ese poder del Espíritu Santo. Esa fue la primera predica de Pedro. ¿Qué predicó Pedro? El arrepentimiento. ¿Qué predicó Pedro? El perdón de nuestros pecados. ¿Qué predicó Pedro? Ser bautizados. ¿Qué predicó Pedro? Que esa promesa que ellos ya estaban viviendo también era para ellos. Entonces, dentro de ellos estaban a lo mejor algunos que gritaron: pues crucifíquenlo, ¿no? A lo mejor ahí estaban algunos de ellos, pero ahora se estaban arrepintiendo. Entonces, este pasaje nos indica que el bautismo en agua marca el comienzo de una nueva vida en Cristo Jesús. Recibimos a Jesús en nuestro corazón, pero al bautizarnos nos da un nuevo comienzo. Y acabamos de vivir los bautizos y qué padres estuvieron, pero nos marca un nuevo comienzo. Porque nueva criatura eres, las cosas viejas pasaron, y te reafirma: he aquí, yo hago todo nuevo. Ya no hay condenación. El nuevo creyente necesita ser enseñado. ¿Por qué? Porque ellos les enseñaban esa doctrina que Jesús vino a enseñarnos. Los nuevos creyentes estaban siendo discipulados.
los nuevos creyentes estaban ya viviendo en una nueva comunidad. Y eso nos lleva al punto número 3 y último. Se comienza a vivir una vida en iglesia, según Hechos 2, 43 al 47. Y lo vamos a leer. Y dice así, Hechos 2 del 43 al 47. Y dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas ¿por quiénes? Por los apóstoles. ¿Cuáles apóstoles? Los que habían recibido el poder del Espíritu Santo. Y todos los que habían creído estaban juntos, otra vez juntos, y tenían en común todas las cosas, otra vez, estaban unánimes, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. No se estaban aferrando a lo que ellos tenían, sino que veían una necesidad, vendían lo que tenían y se lo daban a los necesitados. Y dice, y perseverando, ¿me ayudan con la siguiente palabra? Unánimes, cada día ¿en dónde? En el templo, hoy le decimos la congregación, la congrega. En el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Participaban continuamente en la Santa Cena. ¿Qué hacían durante esas reuniones? Alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía ¿qué? Cada día más a la iglesia los que habrían de ser salvos. Entonces, para que la iglesia creciera, tenían que suceder 3 cosas. Para que la iglesia creciera, para que la gente fuera añadida, estaban sucediendo 3 cosas. La gente comenzó a congregarse. ¿En dónde se congregaban? En las casas. ¿En dónde se congregaban? En los templos, pero se congregaban. Empezaron a tener esa coinonía, esa unidad. Empezaron a estar en el mismo sentir, en el mismo espíritu. Congregarse. Congregarse no es solamente estar, sino congregarse es participar. Eso es congregarse. ¿Qué hacían cuando se congregaban? Alababan a Dios. ¿Qué hacemos tú y yo cuando venimos a la congregación? Alabar a Dios. Pero también dice la palabra que aportaban al ministerio que Jesús fundó. ¿De qué manera aportaban? Pues vendían lo que tenían y se los daban a los que más tenían necesidad. Estos 3 puntos son los que marcan el comienzo de una iglesia ya fundada. ¿Cómo se fundó la iglesia? Cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Cómo se fundó la iglesia? Cuando Pedro dio la primera predicación y les dijo que se arrepintieran, y a través de esta predicación dice que tuvieron el mismo sentir y se empezaron a reunir, a congregar. Una vez congregándose, esta primera iglesia adoptó 3 principios. No dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, alabar a Dios y participar económicamente en el reino de Dios. Ahora, ya no estoy hablando del Antiguo Testamento. Cuando dice Malaquías, traigan todos sus diezmos y sus ofrendas al alfolí. Ahora estoy hablando de lo que la primera iglesia comenzó a fundar. Ya no estoy hablando en aquellos tiempos donde tenían que alabar porque era lo único que tenían que hacer. Estoy hablando que el congregarse los llevaba a una adoración a Dios. Y estos 3 principios fueron los principios que le dieron un nombre a lo que hoy conocemos como iglesia. Más adelante vamos a ver la primera vez donde al pueblo de Dios se le llama cristianos, ¿ok? Hasta este entonces no se les decía cristianos, no se les decía brothers, no se les decía aleluyas, se les decía seguidores de Cristo, hasta este punto. Entonces, la primera iglesia como seguidora de Cristo tenía 3 cosas en común. Se congregaban. ¿Cuál es la 2? Alababan. ¿Y cuál es la 3? Participaban ¿en qué?
Esa no la aprendimos, ¿verdad? A ver, la primera, se congregaban. La segunda y la tercera, con sus bienes, ¿verdad? Es importante que lo veamos y que lo aprendamos. ¿Por qué? Porque este es el principio de la nueva iglesia. Así empezó la congregación. Lo que tú y yo hoy vivimos como iglesia cristiana, ahí empezó, en Hechos 2. La promesa del Espíritu Santo de que iba a venir sobre ellos, iban a ser testigos, se estaba cumpliendo luego en Hechos 2. Aún no salía, aún no estaba Pablo ahí, aún todavía no iniciaba Pablo los viajes misioneros, pero ahí ya se estaba cumpliendo. ¿Por qué? Porque estaban predicando en otros idiomas y la gente los entendía. Cuando la promesa de Dios viene para tu vida, va a empezar a actuar a través de la capacitación que te va a dar. Porque no olvides que Dios no llama al capacitado, Dios capacita al llamado. No importa las necesidades que tú tengas, no importa las deficiencias que tú tengas, si tú vienes a Dios, el Espíritu Santo te va a capacitar para que tú seas un obrero capaz de llevar el evangelio a cualquier lugar. Pero Dios me llamó a China y no hablo chino. No te preocupes. Testimonio hay de que personas en un momento les fueron repartidas esas lenguas. Y termino con esto. Me encanta mucho hacer esta unión de estas dos porciones bíblicas. Cuando el pueblo de aquellos tiempos en el Antiguo Testamento quería hacerse similar a Dios, empezaron a hacer una torre, la cual se llamó Babel. ¿Qué pasó en la torre de Babel? Hubo confusión de lenguas. ¿Para qué? Para que no continuaran con lo que estaban haciendo, porque era pecado ante Dios. Dios no quería que se creyeran semejantes a Él, y como vio que lo habían determinado en su corazón, confundió las lenguas y ya no pudieron continuar. La falta de comunicación dividió lo que había en su corazón para ir en contra de Dios. El libro de Hechos nos habla lo contrario. En el libro de Hechos les da lenguas para que aquellos que están lejos de Dios entiendan que Jesús les ama. En ese momento, cuando Pedro predicó, había de todas las naciones, bueno, de muchas naciones, y dice que todos se convirtieron en ese momento. 3,000 personas. Dios, cuando no quiere que hagas algo, te va a confundir y no vas a poder continuar. Pero cuando Dios quiere que hagas algo, te va a dar la herramienta más imposible que tú creas que puedes tener para que los demás te entiendan que Jesús les ama. Y es que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Su Hijo unigénito dijo: solamente estaré con ustedes por un poco de tiempo, pero les voy a enviar al otro Consolador. Y el otro Consolador va a traer poder sobre ustedes para que me sean testigos donde a veces no los van a entender. Pongámonos de pie. Y de verdad que este libro está bien